recibamos con un cálido aplauso a Daniel Leal y Fabián Todorovic, que nos van a presentar su cómic Mecha Selknam Zorren 2. Con ustedes, presenten. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Daniel Leal Arancibia, soy el guionista de Mecha Selknam Zorren. Me encuentro junto a mi gran amigo y dibujante Fabián Todorovic. Hola, muchas gracias por la invitación a la feria. Estamos muy complacidos. Para mí es un enorme honor estar por fin pudiendo presentar este trabajo acá en Concepción, en este ambiente tan esplendoroso que tienen en esta universidad fantástica. Lamentablemente el volumen 1, el primer tomo, salió cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas por la pandemia. Así que también vamos a aprovechar de contarles un poco del trabajo completo. Es la primera vez que salimos para tener la oportunidad de hablar de ya este trabajo que está completado, que está terminado, en presencia del público que se interese por conocer de qué se trata esto. Así que voy a partir agradeciendo a la organización por habernos invitado a participar de este evento. De verdad que estoy muy, muy fascinado con la forma, con el entorno, cómo se desarrolla esta feria. ¿Algunas palabras de entrada, Fabi? También agradecido de la editorial también, que nos da la oportunidad de venir a presentarle a ustedes también en el marco de la feria. Para nosotros es súper importante poder llevar el proyecto y presentárselo a más gente que pueda sentirse interesada por lo que estamos haciendo. Bueno, vamos al grano. ¿Cómo parte esto, Daniel? A ver, esto parte en mi infancia. Yo creo que parte esto. En esa infancia fascinada con los monos de mechas, de robots gigantes tripulados, que veíamos en televisión junto con mis amigos, que podíamos interrumpir tardes de las vacaciones que estábamos jugando en la calle para entrar a nuestras casas a ver Robotech, todos juntos, una comunidad en torno a esta temática. Y esta idea en particular siempre quedó rondando en mi cabeza. Siempre he sentido la fascinación con historias que cuentan con estos elementos. Habitualmente siempre con temáticas bélicas, pero no necesariamente. Siempre puede haber un giro un poco más... no siempre metido en una guerra. Se le podía sacar mucho brillo, pero la idea quedó ahí como flotando en mi cabeza hasta que hace no muchos años atrás, considerando el paso del tiempo, son bastantes años atrás, me encontré en internet una publicación, era una publicación de Correos de Chile, en que mostraba el set de estampillas que tenemos acá atrás en la pantalla, con estas imágenes de los espíritus del Selknam, la ceremonia que hacían este pueblo originario para pasar a los niños hacia la adultez. Un rito iniciático, un rito de iniciación. Y estas fotos que representaban estos espíritus fueron tomadas por el cura Agustín Martín Gusinde en el último Heindel que se tiene registro, que fue el año 1923. Yo cuando vi las imágenes, todas juntas, así tal cual como están ahora, me los imaginé como inspirando robots gigantes que pudieran ser tripulados. Esa fue otra idea que quedó guardada ahí en mi cabeza durante algún tiempo. Yo, además de haber guionizado esta novela gráfica, soy narrador. Yo principalmente escribo novelas. Y mi interés por contar un cómic nació hace algunos... a mediados de los 2010. Con Fabián habíamos conversado en algún momento de que en algún punto podíamos trabajar juntos para contar una historia en viñetas. Y estábamos trabajando en eso, muy lento, con muy poco avance, cuando yo le muestro este set de estampillas y le digo, Fabián, ¿qué opinas tú de la idea de estas imágenes convertidas en robots gigantes? Y lo que pasó con Fabián fue... A mí la sola idea, porque lo que plantea Daniel era un choque de alguna forma, un conflicto en términos gráficos, culturales,
Y por lo tanto había un desafío que en términos gráficos significó el tiro como una especie de explosión mental, creativa, pero venía también como con una complejidad de cómo se juntan estas dos culturas, gráficamente y en términos como culturales o de historia. Entonces fue un momento súper potente de plantearse cómo juntar estas cosas gráficamente y encontrarle sentido. Y la idea de conflicto, que es como la primera parte del nombre del proyecto, que es Mecha Selnam, sincretiza en lo que es el proyecto, que son dos culturas que se juntan y chocan para dar forma a algo nuevo. Entonces empezamos al tiro como primer impulso, que es la base de la pregunta de Daniel: ¿cómo te imaginas estas dos cosas juntas? Lo primero que se busca es cómo darle forma a estos robots inspirados en los espíritus del Jain del pueblo Selnam. Entonces yo me pongo a rayar, a dibujar, a encontrar las formas en ambas culturas, qué cosas eran juntables, de qué manera tenían que ser representados estos espíritus en una tecnología cercana a lo que son los mechas japoneses. Y nada, experimentar. Y claro, la cosa funcionaba al tiro en términos gráficos, porque era muy potente. Y casi como como impulso era: ya, hagamos una historia y hagámoslo luchar. O sea, pongamos acción al tiro. Lo cual era algo que llamaba, pero que también tenía algo que faltaba hacer ciertos pasos para llegar a eso. O encontrar un sentido dentro de la historia, o de cómo construir una historia en torno a esta idea tan potente. Y en torno a eso empezamos un proceso de cómo ir armando una historia en torno a esto, como de alguna forma lo que Daniel me había planteado marcaba como un punto dentro de algo mucho mayor que había que ir a buscar hacia un pasado cultural, investigar, para poder proyectar al futuro una historia basada en la idea que está planteando Daniel. Es interesante cómo plantea la génesis del proyecto, Fabián, porque emplea el concepto de conflicto. Y efectivamente tú, para contar una narración, necesitas un conflicto al cual se van a enfrentar los protagonistas. Y este conflicto se generó entre ideas que parecían muy opuestas y en tratar de darle forma, más antes incluso de encontrar a los personajes que iban a tener los conflictos en el desarrollo de la historia. Y este mismo conflicto se radicó un poco en la cabeza de Fabián, que lo primero que empezó a hacer fue trazar bocetos, sin siquiera estar planeados los personajes, sin siquiera estar planeado el plot o la trama de la historia, sino que empezar a darle carne un poco para desatar uno de los nudos. Y se trató un poco de eso, el proceso creativo al final, de ir armando un tejido que de repente se le hacían nudos, pero en las idas y vueltas estos nudos se desataban con mucha facilidad. Una vez que Fabián ya tenía algunos bocetos iniciales, yo empecé a figurarme en la cabeza la idea de la historia, de qué podía tratar. Y como él dice también, para poder construir una historia que estuviera al alcance de lo que es el legado Selnam en nuestra cultura, teníamos que ir efectivamente hacia atrás e investigar. Y otro de los conflictos que encontramos en ese punto fue el saber y darnos cuenta y comprender y enterarnos que los Selnam no estaban extintos, a diferencia de lo que se nos había enseñado en el colegio. Para nosotros, por lo menos a mí, cuando yo estudié los pueblos originarios, sabía que en Tierra del Fuego estaban los Onas y que ya no habían Onas.
Y mientras investigué, me di cuenta de que hay personas en Chile que siguen luchando por su reconocimiento como pueblo Selknam, y que en Argentina el pueblo Selknam está reconocido por el gobierno. Durante este periodo de investigación también se promulgó una ley que reconocía el genocidio del pueblo Selknam. Y eso, en cierta forma, fue a la vez un conflicto nuevo, porque nosotros ya no estábamos hablando con una cultura muerta, sino que con una cultura viva, pero a la vez fue un aliciente para armar una trama y una historia que fuera mucho más potente en ese sentido. Y como en los procesos creativos las cosas se dan o no se dan, en este caso se dieron, y yo logré encontrar dentro de esta investigación bibliográfica un libro donde un cura de la misión salesiana de Isla Dawson, donde llevaban a los Selknam desde Tierra del Fuego, él llevaba una especie de censo y de los indígenas, de los aborígenes que habían llevado a la misión, y uno de los datos que tenía era la cantidad de indios que habían desaparecido entre aproximadamente el año 1889 hasta 1912, por hacer una aproximación de lo que recuerdo en este momento. Y cada año desaparecía una cierta cantidad de... no sé cómo llamarlos, porque ellos no iban ahí voluntariamente, tampoco eran tan prisioneros, pero estaban recluidos finalmente en las misiones. Se supone que la misión era evangelizarlos y prepararlos para una vida occidental, pero terminaron matándolos producto de las condiciones de vida que eran completamente diferentes a las que conocían en su Tierra del Fuego natal, o sucumbieron a las enfermedades que trajeron los colonizadores invasores. Pero este dato de las personas Selknam que habían desaparecido de las misiones me permitió visualizar el origen de nuestra historia. Ahí partíamos nosotros, más allá de reconocer todo lo que había hacia atrás, que está recogido de alguna forma en nuestra historia. Ese es nuestro punto de partida. Estas personas lograron huir de la misión y se perdieron en los fiordos patagónicos. Y en estos fiordos, en una isla remota, encontraron un lugar donde se pudieran asentar y desarrollar la tecnología que les permitió sentar las bases para crear estos robots gigantes. Y ya un poco con ese entramado, con la idea más o menos de los personajes, empezó una nueva ida, porque esto es de muchas idas y vueltas, hacia Fabián, donde se empiezan a dar nuevas ideas que van enriqueciendo esta historia. Claro, otra de las ideas, yo voy a volver a la anterior, otra de las ideas como importantes que surgieron en esta ida hacia atrás, de entender la cultura y la historia, y cómo se juntan las dos culturas que queríamos encontrar, es que la cultura meca japonesa, además de ser robot y todo, uno entiende que hay un humano que entra dentro de un elemento mayor y que lo opera. O sea, de alguna forma hay alguien que viste un ser superior en términos físicos. Y en la ceremonia del Jain, donde los jóvenes pasaban su paso a la adultez y enfrentaban distintos desafíos, ellos tenían que, de alguna forma, enfrentarse a representaciones de los dioses, que no era otra cosa que también humanos que personificaban a un ser superior. Entender esas dos cosas también permitían preguntarse ya de qué manera se junta esta representación de un ser superior a partir de un humano, y entrar también dentro de entender mejor lo que fue la cosmología Selknam y cómo había un origen dentro de la historia del Jain, que estos desafíos o procesos de iniciación eran efectuados y controlados por hombres. Pero en un inicio originario se entiende que esto era realizado por mujeres.
La sociedad Selknam fue una sociedad matriarcal y al momento en que los hombres se dieron cuenta de que eran las mujeres las que tenían el control de la sociedad a partir de esta ceremonia, hicieron un gran femicidio mataron a muchas mujeres para hacerse del poder de la sociedad, tomando el Jaén. Entonces, al momento también de definir quiénes son las personas o los seres que habitan estos nuevos espíritus, había una vuelta que dar con respecto a que fueran las mujeres quienes retomaran el control, de cierto modo, dentro de esa sociedad en esta etapa nueva que estábamos como configurando. Ahí nacieron las protagonistas de la historia, que son muchachas jóvenes que forman una especie de equipo que representa a los espíritus del Jaén a partir de estos grandes robots en la historia. La idea de, porque originalmente, o al menos como yo los había concebido, los pilotos iban a ser varones. Y cuando Fabián me propone la idea de que sean mujeres, tenía que buscarle el sentido, precisamente porque se trataba de una cultura en la que los hombres dominaban. Y esta idea en particular enriqueció el relato porque en el trasfondo de este empoderamiento de las protagonistas en su rol tiene que ver con que en esta nueva sociedad futurista, Selknam, los hombres, los jóvenes, están más pendientes de los avances tecnológicos de su pueblo que de preservar la cultura, que es algo que, por lo menos como lo concebimos nosotros, es algo que asumieron más las jóvenes. De hecho, la historia parte con imágenes de la protagonista retomando el rito del Jaén. Entonces, la idea cuajó al tiro, de inmediato. Tenía todo el sentido, los hombres pasaron a hacer soporte. Ya no era solo un capricho de dar vuelta los roles de género nomás, sino que además tenía un trasfondo, el porqué. Y a partir de eso pudimos empezar a concretar una idea que ya tenía pasado, tenía su origen histórico, tenía presente el del por qué estos personajes son así y llegaron a este nivel de desarrollo tecnológico, y pudimos empezar a proyectar hacia adelante lo que iba a ser el conflicto al que se iban a enfrentar. Nosotros concebimos una sociedad que, producto de, primero, el lugar al que llegaron para sobrevivir, que era una isla perdida, y el trauma de la masacre que ellos habían enfrentado en el pasado, ellos decidieron mantenerse alejados del mundo. Esto no significa que se mantuvieran 100% aislados. Su propio desarrollo tecnológico les permitió seguir conociendo lo que pasaba afuera, conocer las costumbres, conocer el idioma del mundo exterior, pero siempre como testigos, nunca interviniendo. Y el conflicto comienza cuando se ven en la necesidad de intervenir. Y ahí viene un nuevo choque. Viene el choque de esta aparición repentina dentro de un conflicto civil que se está desarrollando en el país, de estos mechas tripulados por estos mechas inspirados en la cultura Selknam, que por supuesto tienen que mantener cierto halo de misterio. No podemos llegar y mostrar de inmediato de qué se trata lo que hay detrás a quienes están envueltos en este conflicto interno. Y bueno, ya con esas ideas completamente cuajadas, empezamos ya a trabajar lo que iba a ser el proceso editorial. Nuestro primer paso fue postular al fondo del libro. Para eso presentamos 6 páginas completas, aparte de contarle al fondo de qué se iba a tratar la obra. Y a alguien no le gustó, en el fondo. Era muy poco, tenía una aproximación muy poco, ¿cómo decirlo? Bajo el entendimiento cultural, muy poco respetuoso, como lo entienden los fondos culturales.
¿Cómo lo entendían hasta ese momento? No sabemos en qué están ahora. No sabemos. Se puede plantear la duda. Sí, se puede plantear la duda. Nosotros dijimos ya, nos rechazó el fondo, sigamos nosotros por nuestra cuenta y sacamos este facsímil, esa es la portada. Es un prólogo de 12 páginas. Un prólogo de 12 páginas. Listo, estamos de vuelta. Después de un imponderable. ¿Dónde quedamos, Fabi? Estábamos hablando de cómo nos llamaron de... No, Empezamos de nuevo, del principio, ¿no? no. No, sigamos con el camino editorial del proyecto. El Sigamos. prólogo. Estábamos en el prólogo. El prólogo con el que conquistamos a nuestra editora, ¿o no? Exactamente. Clau, 1313. Todo está Sí, fríamente calculado. Todo estaba calculado. Sí, con este prólogo fue que Arcano Cuarto se fijó en el trabajo que estábamos haciendo y se interesó. Al tiro. Fue amor a primera vista. Y ahí comenzó nuestro trabajo editorial en serio, ya con casa, con sello. Claro, el prólogo lo que buscaba era presentar la historia. Teníamos una avidez de dar a conocer lo que estábamos haciendo y para ir avanzando, que el proyecto avanzara también, había la necesidad de ir mostrando. También te permite ir dando pasos concretos a ir armando la historia o el proyecto, armando las páginas y todo. Entonces estas 12 primeras páginas que armamos para presentar la historia nos permitió también fundar el proyecto como la primera piedra. Dar a conocerlo y tener el interés de la editorial. Y a partir de ahí definimos cómo debería armarse el proyecto completo. De alguna forma, lo que ven aquí son el proyecto entero, como fue resume lo que fue pensado. Son en total cercanos a 150 páginas aproximadamente. Que como producto editorial no lo teníamos tan claro, qué exactamente queríamos que fuera. Estábamos apuntando como a distintos formatos. Podían ser un solo tomo grande, podían ser 3 tomos tipo bande dessinée, que son de 48 páginas. Podían ser 6 revistas tipo comic book americano. Un poco nos íbamos a ajustar a lo que fuera más cómodo y lo que llegáramos de acuerdo con la editorial. Pero entendíamos que esa era la extensión del proyecto. Y así le dimos forma. No nos habíamos imaginado que fueran dos tomos, pero logramos como armarlo de igual manera. El prólogo lo lanzamos el 2019, en agosto, septiembre, y en ese mismo momento empezamos a trabajar lo que iba a ser el primer número, que lo presentamos en plena pandemia el 2020, en octubre del 2020. Esta forma como nosotros habíamos concebido la eventual publicación tiene que ver con cómo nosotros concebimos también el ritmo de la narración. Fue un poco difícil la decisión de dividirlo en 2 volúmenes porque no calzaba con ninguna casi con ninguna de las formas en las que lo habíamos concebido, salvo los 6 tomos. Finalmente logramos conseguir que ambas historias tuvieran sentido como pieza única, sin perjuicio de que son una historia completa, una historia integral, los 2 volúmenes. Y al final tuvo perfecto sentido. La forma en cómo terminamos el 1 y cómo comenzamos el 2 funciona súper bien para cómo nosotros habíamos concebido la historia. Y todas las dudas se despejaron cuando llegó el número 1, el sobrevive, y llegó a nuestras manos. Me acuerdo cuando abrimos las cajas en la casa de Fabián y la locura ahí de ver porque además de la historia que contamos, el libro como tal, como objeto, el trabajo de la editorial para conseguir esto
fue fantástico. O sea, los colores, la calidad del papel, la calidad del trabajo final, fue una cuestión que a mí me voló la cabeza. Y a uno como autor eso le pega fuerte porque uno espera ver su obra terminada y que esté a disposición del público, pero no ver algo tan brillante al final. Algo que uno desea tener en las manos, ya no solo ojearlo, tal vez ojearlo en digital no produzca la misma sensación. El tamaño, los colores, el brillo, fue un impacto bien grande. En un principio esto tuvo un camino medio tortuoso. Yo les adelantaba que iba a hablar de Lun. Efectivamente, a nosotros nos entrevistaron 2 veces de las últimas noticias. La primera sacaron una nota antes de que el libro estuviera publicado y fue bastante agridulce el resultado final. Transcribieron buena parte de nuestra entrevista, pero además entrevistaron a un historiador que salió mucho en la televisión a propósito de la muerte de la reina Isabel II. Nunca lo voy a olvidar. Cada vez que lo veo en la tele me dan ganas de pegarle. A él le preguntaron qué había pasado con el Selknam en Chile y él dijo, están extintos. Y ardió Troya. La comunidad Covadonga Gaona, ellos son de Punta Arenas, se indignaron ya no con la nota de Lund, sino que con la idea de que nosotros convirtiéramos a los espíritus de su rito Jain en robots gigantes. Y fue una experiencia bien amarga, porque el libro todavía no salía, nadie había tenido acceso a él todavía, entonces no conocían la historia, no sabían cómo nosotros habíamos tratado su cultura y a mí en lo personal me sembró dudas con respecto a cómo seguíamos después de esto. Ahora yo creo que nosotros reaccionamos bastante bien a eso después de todo, o sea, al final del día. O sea, claro, al momento que llega esto es una crítica dura y todo, pero había una cosa que como dice Daniel, era importante de que el libro todavía no había salido, así como no había circulado suficiente, y nosotros respondimos a ellos como nosotros también concebíamos el proyecto y invitándolos a que lo conocieran también. Porque claro, hay algo que en el entendido volviendo al inicio de la pregunta que me hace Daniel, hay un conflicto que está sembrado al momento de decir cómo se juntan 2 culturas que son distintas o cómo se trabaja con culturas originarias y cómo se traen a presente o cómo, si es posible o no mezclarla con otras. Y si es válido hacerlo también. Claro. ¿Cómo tomas tú la historia de nuestros pueblos originarios y si es válido que nosotros, que siendo en este caso Wincas para los mapuches o no recuerdo cuál es el concepto que tenían para los hombre blanco, los Selknam, pero finalmente nosotros hemos sido testigos de su historia más que protagonistas? Uh-huh. Claro. Y en esa, porque desde que apareció esa nota y salió el libro y todo, eso quedó como atrás de nosotros, como dando vueltas también, como que es lo que habíamos hecho. Y resultó que como contrarrespuesta a lo que había generado el reportaje el lunes y la redacción de la agrupación Covadonga Gaona, se nos acercó una agrupación de jóvenes Selknam y que engancharon heavy con el proyecto, que de alguna forma los representaba en cómo ellos estaban mirando la cultura de ellos puesta en valor en los tiempos actuales. Había como que se hizo una especie de clic entre el proyecto y con ellos mismos. Y fue como la respuesta a la que de alguna forma a los que les llegó lo que queríamos transmitir. Y que es que de alguna forma la cultura en general avanza
a medida que se mezcla, avanza transformándose. La cultura, si se estanca o no se toca o no se mezcla, es posible que las culturas no avancen. Y entonces el hecho de traer a presente una cultura en un formato de cómic tiene ese juego de mezclar para hacer avanzar o eh, redefinir o entregar una nueva visión al respecto de eso. Y ahí fue como súper rico el encontrar con esta agrupación que es la Asamblea del Catcher, que están en la onda de traer a presente en los tiempos actuales en la cultura Selknam, tanto su idioma como con mezclarlo con la cultura actual, ¿no? Otros elementos culturales que son existentes hoy en día. Claro. Están más interesados en la puesta en valor de su cultura que en preservar una cuestión que es anquilosa y como dice Fabián, lo que es anquilosa al final se convierte en piedra o se muere. Y fue re interesante que ellos hayan llegado a nosotros primero con el conflicto que se provocó con esta otra agrupación y además por una segunda publicación que hizo Las Últimas Noticias. Nos volvieron a entrevistar, pero esta vez con el cómic publicado. Y el resultado fue completamente distinto. La recepción fue otra, una crítica muy favorable del libro, y eso nos permitió también llegar a la comunidad del Catcher, quienes han respondido con palabras muy elogiosas de nuestro libro. Dicen sentirse identificados y representados con esta historia, y eso es algo que nuevamente nos permitió volver a confiar en nuestro trabajo y darle un nuevo impulso, seguir adelante, generar también sincronías con ellos, permitirles a ellos participar también de nuestro trabajo. Ellos están incluidos en el volumen 2, son los autores ellos escribieron el prólogo. Y participaron en el lanzamiento, en el primer lanzamiento de este libro, del volumen 2. Se enriqueció todo, nos enriquecimos nosotros como autores, como contadores de historias, y ellos también como comunidad que se sintió empoderada con un trabajo de ficción. Y creo que eso es parte del gran valor que tiene el trabajo que nosotros hicimos, que el único propósito que tenía es el de contar una historia. Y si eso fue más allá, es superior a cualquier otro resultado que hayamos tenido, incluyendo que fue el haber ganado un premio internacional, haber sacado el primer lugar, habiendo llegado finalistas junto a otros autores chilenos y un bestseller del New York Times. Como que todo apuntó a decirnos... Sí, fue muy enriquecedor ese reconocimiento. Volviendo también al tema de cómo engancha el tema de la agrupación del Catcher con lo que estábamos buscando con el proyecto, hay algo también en la bajada de ambos títulos. El volumen 1 se llama Sobrevive y el 2 se llama Evoluciona. Ese juego de Sobrevive, Evoluciona, que arma el arco completo, tiene mucho que ver con la búsqueda de traer a presente esta cultura, darle una vuelta, hacerla sobrevivir, hacerla evolucionar, que también le hacía sentido lo que están haciendo estos cabros de la asamblea. Hay una búsqueda como de evolución. De evolución y de encontrar una luz de esperanza. Tamara, que fue la que presentó el libro, este libro lo presentamos después del plebiscito constitucional. Ellos estaban muy de capa caída con el resultado porque se habían hecho muy presentes, incluso con uno de sus miembros hablando el idioma Selknam en las sesiones de las comisiones. Y lo que comentó ella es que cuando leyó este volumen nuevo habían recuperado la fuerza, habían recuperado la esperanza de que valía la pena seguir su lucha. Así que
ese momento en particular fue súper significativo. Yo les voy a estar eternamente agradecidos a ellos porque nos apoyaron en muchos momentos complejos y por haber tenido palabras tan reconfortantes por nuestro trabajo. Y bueno, eso es como Esa es la presentación. la presentación, lo que nos ha dejado trabajar con esto, el haber aprendido también a tocar temáticas que tenían que ver con nuestros pueblos originarios y hacerlo de forma respetuosa y no tratar de no ser nosotros quienes tomen sus banderas de lucha o alcen la voz por ellos, sino que estar a su lado y compartirlas y decirles a otros, saben que aquí hay algo bueno. Así que eso. Creo que tenemos tiempo para preguntas o no. Esa es nuestra presentación de Meka Selknam Soren. Todavía tenemos tiempo, unos 10 minutitos para preguntas, así que quien quiera hacerle un comentario al autor y ilustrador, comentario, pregunta, lo que quieran. Tienen el micrófono disponible para expresarse. ¿No? ¿Parece que no hay preguntas? No, entonces, ¿No? Ya. Bueno, ¿Un entonces- comentario, nada? ¿No? Sí. Ahora voy y termino lo voy a comprar, nada más. Ya, bacán. Muy bien. Vamos a ir a firmar entonces. Sí, vamos a ir a firmar. Están los dos ejemplares están disponibles en el stand de Arcano Cuarto, Visuales y Eriete. Están las tres editoriales ahí juntas compartiendo stand. Ah, ya tenemos una pregunta. aquí voy con el micrófono. Gracias. No, es súper cortita y me gustaría como que quizás pudiesen profundizar un poco más como en lo que pasó al final, digamos, porque siento que todo creador tiene como este riesgo de caer en la apropiación cultural o como tomar la voz de un pueblo, sobre todo con lo complejo que fue la historia y que sigue siendo la historia Selknam para Chile. Muestra un botón el documental de Patricio Guzmán, que es hermoso, que me imagino que lo vieron. Y bueno, eso, cómo se lo tomaron también las nuevas generaciones que también están reivindicando al pueblo Selknam, que yo creo que para la mayoría de Chile todavía sigue extinto, entre comillas. Gracias. Sí, de hecho, es poco conocido todavía el hecho de que es un pueblo que sobrevive. Hay, desde el punto de vista antropológico, una cultura vive en tanto su lengua sobrevive. Y en la comunidad Telcacher hay un hablante. Él preserva el idioma. De hecho, como comentaba antes, en las sesiones de la Convención Constitucional, él hacía sus presentaciones en Selknam y además en español. Y él está tratando de conservar el idioma, ya no siendo solo él el único hablante, que podría ser el último hablante, sino que transmitirle también a sus hermanos. De hecho, la Tamara Córdoba, ella también inició la presentación del libro con palabras Selknam. Fue maravilloso. Ahora, con respecto a tu pregunta, siempre está rondando el tema de la apropiación cultural. Y es súper fácil caer en eso. Yo creo que nuestro punto de partida fue un poco así. Yo, como comentábamos al principio, vi ese set de estampillas y dije, listo, esto los convertimos en robots gigantes y nos ponemos a contar una historia. Y es súper fácil, es súper tentador además, porque desde el punto de vista visual, tú puedes mostrar escenas de acción bacanes con robots Selknam sin darle mayor contexto, sin darle mayor contenido. O sea, podríamos haber puesto, no sé, un hangar en Santiago y que de ahí salieron a pelear con robots fabricados en Japón, por ponerte algo, o robots Rapa Nui. Y no queríamos eso al final. Al final, después de investigar, nosotros nos dimos cuenta no, que hay algo importante, que hay algo profundo, hay algo que nosotros tenemos que tomar con pinza, porque no nos pertenece. Al darnos cuenta de que no nos pertenece, pudimos ser no solo más cuidadosos con ellos, sino que también más honestos con nosotros, con la historia que queríamos contar.
Y creo que, por lo menos desde mi visión, si tú eres un autor que se mantiene fiel a su idea original, pero a pesar de eso es capaz de adaptar lo que sea necesario para no ser un intruso, vas por buen camino. Y en lo personal creo que sí lo conseguimos. Yo creo que también lo que, como inicia el proyecto, tiene esa condición de estoy jugando con algo delicado. Como era un poco desafiante también. Era como estarse metiendo un poco en la pata de los caballos. Era una cosa que en términos gráficos era muy atractiva para llegar y tirarse, pero también tenía la complejidad de que esto había que tratarlo con cierto cuidado, o también de que uno se estaba metiendo en un lugar complicado. Y eso también lo hace atractivo, que de alguna manera rondara el fantasma de la apropiación cultural. Entonces había un desafío de cómo hacerlo bien, o tratar de no cagarla, digamos. Y no hacerle el quite. Claro, y sin hacerle el quite al bulto. Entonces, nada, además tiene una cosa como que el proyecto permitió personalmente, a los dos, conocer cosas que al principio no teníamos idea, ¿cachai? Meterse a investigar de algo que no conocía ahí. Por la búsqueda de construir un proyecto que tuviera sustento, tuviera como de dónde agarrarse. Y al final eso es un proceso muy bacán de los proyectos. Independiente del resultado final, los procesos creativos tienen como el camino a veces, en lo personal, es la parte más interesante de los proyectos. Y en este caso fue súper así. Conflictuarse, conocer, instruirse, todo eso fue muy, muy, muy rico. Y creemos que está bien plasmado en lo que entregamos. Bueno, si no hay más preguntas, más comentarios, lo dejamos hasta acá. Agradecemos nuevamente la invitación, le agradecemos a la Universidad de Concepción por habernos acogido aquí en esta casa tan hermosa que tienen. Así que esperamos volver a vernos más adelante. Muchas gracias. Despidamos con un fuerte aplauso, por favor. Tremendo cómic.